Vamos a nuestro estudio bíblico y para ello te invito a que abras tu Biblia en el Salmo número 73. El día de hoy, como te comentaba, vamos a ver un salmo un poco diferente porque el autor es diferente. Hemos estado estudiando muchos salmos de David, pero ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a estudiar a otro autor y tú mismo vas a notar que la estructura del salmo es diferente. Si tú pones atención, quizá en tu Biblia va a decir libro número 3. Y es que en realidad los salmos están divididos en libros. El libro número 1 es del Salmo del 1 al 41, el 2 del 42 al 72, y cada uno tiene un tema. El libro 1 es el hombre y su condición, el libro 2 el tema principal es Israel, el libro 3, que son los salmos del 73 al 89, habla o se enfoca principalmente en el santuario, y el libro 4 del 90 al 106 se enfoca hacia la tierra, y el quinto libro y un último del Salmo 107 al 150 se enfoca principalmente en la palabra de Dios. Pero en el Salmo número 3, en el libro número 3, que vamos a ver el día de hoy, en este libro número 3, el enfoque en este grupo de salmos es el santuario, y lo vas a ver, el santuario va a jugar un papel muy importante en este salmo. Y como te comentaba, los salmos tienen varios autores. El principal es David, el cual tiene 73 salmos, pero también tenemos a otro personaje llamado Asaf con 12 salmos. Y este salmo es uno de los que escribió Asaf. Los hijos de Coré tienen 10 salmos y hay varios salmos anónimos. Hay otros que escribieron muy pocos o uno solo, como Moisés, Salomón y otros. También los salmos se clasifican por su contenido. Hay salmos de lamento, salmos de acción de gracia, salmos de celebración, de alabanza, de la historia de la salvación, de confianza y también de enseñanza, como el Salmo 73 que vamos a estudiar el día de hoy. Este tipo de salmos se enfocan en proveer una lección para resaltar la sabiduría de Dios. Contrasta la vida del pecador y del justo y da una lección que se puede aplicar directamente a la vida. En otras palabras, el Salmo 73 que vamos a estudiar el día de hoy es un salmo didáctico, es un salmo de sabiduría, es un salmo de enseñanza. Así es de que vamos a ver en este salmo el conflicto que tiene el autor. Él confiesa sentir envidia por aquellos pecadores porque parece que todo les sale bien. Prosperan económicamente, tienen salud y no se preocupan por nada ni por la muerte. Aún hablan mal de Dios y parece que nada les pasa. Asaf llega a pensar que ha sido en vano limpiar sus manos y limpiar su corazón para agradar a Dios al ver a estas personas inicuas prosperar. Aprendamos en este salmo lo que Asaf hace para no dejarnos llevar por las apariencias temporales de esta vida y quitar nuestros ojos de Dios. Vamos a empezar con este salmo, y lo primero que me gustaría que aprendiéramos es que para no envidiar a los impíos debemos de quitar los ojos de lo temporal. Debemos de quitar los ojos de lo temporal. Miren, vamos a empezar a estudiar este salmo que es muy interesante. El versículo número 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Si te fijas, lo que te dije como introducción no concuerda con el primer versículo. Aquí vemos a una persona espiritual. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Ves? Él está diciendo una conclusión. Este tipo de salmos se conoce como salmo circular, donde el salmo comienza con la conclusión y después de la conclusión se va a desarrollar una serie de pensamientos, los cuales llevaron al salmista a esta conclusión. Y el último verso muestra un final muy parecido al versículo número 1, como lo vas a ver en unos momentos. En este caso,
El salmista ya ha llegado a la conclusión de que Dios es bueno para con su pueblo. Y mira, dice ciertamente, usa una palabra que da una seguridad total. No da la idea de tener sombra de duda. Él tiene todas las pruebas para haber llegado a esa conclusión. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y esta palabra ciertamente la va a usar 3 veces, una de las cuales él está equivocado, está erróneo, pero mucho depende desde qué punto de vista llegó a esa conclusión y qué información tenía para llegar a esa conclusión, y lo veremos en el versículo número 13. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y aquí dice él algo muy interesante. Él está completamente seguro de que Dios es bueno para con su pueblo escogido. Y la Biblia muchas veces nos presenta esto, Salmo 34:8, Salmo 119:68, Salmo 145:7, y podemos nombrar muchos salmos. Por ejemplo, el Salmo 107:1 dice, alabar a Jehová porque Él es bueno. Y la Biblia nos enseña que solo Él es bueno. ¿Te acuerdas cuando este joven rico se acerca al Señor Jesucristo y le llama bueno? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. El salmista indica que Dios es la fuente de toda bondad. Recuerda siempre que Dios es bueno para con sus hijos. Aunque a veces no lo podamos alcanzar a ver, aunque no podamos apreciar esa bondad, Dios es bueno con sus hijos. Como un niño, cuando se le aplica una inyección para sanarlo, ante sus ojos su padre no es bueno. O cuando se le quita un objeto que es peligroso y él empieza a llorar, no alcanza a ver que es por su bien. Acuérdate, Dios es bueno y Él es la fuente de toda bondad. Y dice que también es bueno para los limpios de corazón. Dios es bueno con aquellos que tienen un corazón limpio y puro. ¿Sabes? Un corazón limpio está con Dios y no con las cosas vanas. Dice Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y el puro de corazón. Subraya esa palabra, puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Bueno, Asaf escribió esto en su conclusión, pero no siempre pensó él así. En el versículo número 13, él abre su corazón y él confiesa lo que antes pensaba. Él decía, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Pero gracias a Dios que él recapacitó y llegó a una conclusión correcta de que Dios es bueno para con los limpios de corazón. Como hijo de Dios, mantengamos un corazón limpio para poder recibir esas grandes bondades de parte de Dios. De otra forma, lo que recibiremos como hijos escogidos de Dios es una gran disciplina. Mantengamos nuestras manos limpias y nuestro corazón limpio. Ahora, a partir del versículo número 2, él empieza a desarrollar sus pensamientos, los cuales le van a llevar a esta conclusión. Mira el versículo número 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué? Dice, en cuanto a mí, él dice su conclusión, pero ahora hace una separación y empieza él a relatar lo que había vivido anteriormente. En cuanto a mí, Asaf deja de hablar en general que Dios es bueno para con su pueblo y se enfoca en él solamente. Esto que está a punto de relatar Asaf no le sucedió al pueblo en general, sino solo a él. Él nos confiesa y abre su corazón y dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Indica que él estuvo a punto de caer. Esta palabra casi nos dice que es un periodo breve, algo insignificante, algo pequeño. Él estuvo muy cerca, no cayó, pero estuvo muy cerca de caer.
Asaf habla con una gran honestidad e indica que estuvo muy cerca de pecar contra Dios. Casi se deslizaron mis pies, y el versículo número 3 nos empieza a relatar él la razón por la cual casi cae. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes. Asaf cometió el gran pecado de la envidia, pero el pecado se hace aún más horrible cuando confiesa que a los que envidiaba eran los orgullosos pecadores. El diccionario define la palabra envidia como el deseo de querer obtener algo que posee otra persona y que uno no puede tener. Es la tristeza o el malestar por el bien ajeno. La envidia constituye un resentimiento que hace desearle al otro que le vaya mal, porque yo no puedo tener eso que él tiene. La envidia es muy dañina. Destruye a las personas por dentro, acaba con sus huesos hasta que no se pueden sostener. Dice Proverbio 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y si acaba con los huesos, la persona no se puede sostener. Eso es lo que hace la envidia. Santiago 4 del 1 al 3 nos dice que la envidia genera guerras y pleitos. El verbo usado está en presente progresivo. Es decir, Asaf no simplemente vio, envidió y ahí terminó todo, sino que fue algo constante que fue creciendo. Asaf dejó sus ojos por un buen rato sobre los impíos. ¿Te fijas lo que dice este versículo? Versículo 3 al final, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf confiesa que todo empezó cuando puso su mirada en el lugar incorrecto. En el lugar incorrecto. Esta palabra de viendo es la misma que se utiliza en Génesis 3:6 cuando nos dice que se vio el fruto prohibido por Adán y Eva y lo codició y fue codiciado. Asaf vio que a los pecadores les iba muy bien y codició eso, lo codició. Para que Asaf pusiera sus ojos en los arrogantes, tuvo que haberlos quitado del Señor. Asaf quita sus ojos del Señor y los pone en los arrogantes. Debemos de tener cuidado. Debemos de despojarnos del pecado y correr lo más que podamos, siempre poniendo nuestra mirada en el Señor. Dice Hebreos 12, despojémonos de todo peso de sedia y corramos carrera que tenemos por los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tú y yo ponemos los ojos en Jesús, no podremos ponerlos en ningún otro lado. Se debe de poner la mirada en las cosas del cielo donde está el Señor, no en las cosas de la tierra. Dice Colosenses 3 del 1 al 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está escrito, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, poned los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Asaf quitó su mirada de Dios para ponerla en las cosas terrenales y temporales. Por eso, debes de quitar tus ojos de lo temporal. Ten cuidado de quitar tu mirada de Dios. Si lo haces, vas a poner tu mirada donde no debes. Y como Pedro, te vas a hundir. Te vas a hundir. ¿Sabes? Asaf no es el único que ha tenido esta clase de pensamientos. Y si yo te pudiera ver, quizá tú también levantarías tu mano. Pero ¿sabes? No estamos solos en esto. Esto es un pecado muy común que le sucede a muchas personas. El pueblo de Israel anteriormente también había pensado de la misma manera. Malaquías 3, 14, 15 describe también lo que ellos decían.
¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero el pueblo de Israel no fue el único. Jeremías se hizo la misma pregunta en Jeremías 12:1. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Job, en el libro de Job, vamos a encontrar la misma pregunta. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? David también nos escribió acerca de esto en el Salmo 37 y anima a su pueblo a no pensar de esa manera y dice: no te apacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aún en el libro de Proverbios 23:17 encontramos lo mismo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Como puedes ver, esto es algo muy común. Y si no ponemos nuestra mirada en Dios, vamos a resbalar. Vamos a resbalar. Si estos hombres espirituales pasaron por esto, continuás tú y yo. Ahora, si esto lo dijera yo, tú dirías: bueno, pues es Juan. ¿Qué se puede esperar de Juan? Pero lo escribe Asaf. Asaf no era una persona común y corriente como yo. Él era un levita. Primera de Crónicas 15, 16 al 19, ahí nos describe que él era un levita, un servidor de Dios. Él estaba encargado de la adoración a Dios durante el reinado de David. Lo leemos en Primera de Crónicas 25 del 1 al 2. Él era el líder de la alabanza en el reinado de David, uno de los reinados más prósperos de Israel, y aún así él está teniendo este conflicto. Él ministraba directamente en el santuario de Dios. Dice Primera de Crónicas 25:6, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf estaba por disposición del rey. Debió haber sido una persona en constante contacto con la palabra de Dios y los sacrificios. Este mal pensamiento le puede pasar a cualquiera, especialmente durante la época de tribulación. No dejes que un pequeño pensamiento antibíblico se anide en tu mente, porque crecerá hasta hacerte dudar de la bondad de Dios, como en este caso. ¿Sabes qué significa el nombre Asaf? El que recolecta. Y Asaf va a hacer honor a su nombre. Va a recolectar mucha información acerca de los inicuos. Mira lo que dice el versículo número 4 acerca de Asaf. Empieza a describir a los inicuos y toda la información que obtuvo de ellos, porque puso sus ojos en ellos en lugar de tenerlos en Dios. Dice: porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Asaf vio que los malos están tan saludables que parece que nunca van a morir. Muy probablemente pensó en algún creyente fiel que había enfermado, o quizá en él mismo. Pero sabes, los creyentes también enferman. Timoteo enfermó, 1 Timoteo 5:23. Pablo, 2 de Corintios 12:7. Epafrodito, Filipenses 2:27. Trófimo, 2 de Timoteo 4:20, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero eso le llamó la atención a Asaf. Dice el versículo 5: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Estos arrogantes parece que no tienen problemas en la vida. Versículo número 6: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, se hacen soberbios, es decir, no se aguantan y maltratan a las personas. Creen que todo lo pueden y que todo lo merecen, y eso le molestaba a Asaf.
Los ojos se les saltan de gordura. En otras palabras, parece que no pasan ninguna hambre, ninguna necesidad. Logran con creces los antojos de su corazón. Desean algo y lo obtienen fácilmente. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Estos hombres en su hablar se denota lo que hay en su corazón y eso le molesta a Asaf. Asaf puso atención en todos esos detalles. Versículo número 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Aquí Asaf nos dice que ni siquiera respetan a Dios con sus palabras. Ellos ofenden a Dios. Este versículo número 10, la mayoría de los estudiosos bíblicos dicen que básicamente lo que sucede aquí que atraen a la gente y esta gente busca un mal consejo de ellos que obviamente va a desagradar a Dios. Asaf está sufriendo un problema muy grande a causa de la envidia, a causa de haber puesto sus ojos donde no debía y haberlos quitado de Dios. Otra cosa que veo yo aquí es que Asaf está exagerando todo a un gran nivel, porque no todos los impíos les va bien, pero Asaf está cegado por la envidia. Se ve como el más miserable de todos, mientras todo lo que los demás hacen y no se merecen, lo obtienen. Él se ve como alguien muy miserable y no alcanza a apreciar lo que él tiene a causa de la envidia, y todo empezó por haber puesto sus ojos donde no debía. Dice el versículo número 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y qué hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Ellos crean su propio Dios, el Dios que no los escucha, que no pasa nada con él, se hace de la vista gorda, y ellos sin esforzarse obtienen todo el dinero que quieren, obtienen una gran prosperidad. Versículo número 13. Verdaderamente, y este es el segundo verdaderamente que él usa, pero si te fijas, la información que él ha recolectado no es toda. Está viendo las cosas desde un solo punto de vista. Y dice él, verdaderamente, él está seguro, habla con una certeza de lo que está diciendo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano, inútil. No tiene caso. Desperdicié mi tiempo. ¿Para qué fui a la iglesia? ¿Para qué oraba? ¿Para qué leía la Biblia? ¿Para qué apoyaba económicamente? ¿Para qué testificaba? ¿Para qué? En vano. En vano. En vano. Asaf llega a una conclusión muy, muy humana, que de nada sirvió hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y todo sucedió por haber quitado sus ojos de Dios. Ha llegado a una conclusión que no corresponde con un creyente. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amaos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El limpiar el corazón y tener manos limpias delante de Dios no es en vano. Si usted cree que vivir una vida santa no es de ningún provecho, es porque ha quitado su mirada de Dios. O en realidad, nunca tuvo su mirada en Él. Tenga mucho cuidado. Asaf tiene sus ojos fijos en los mundanos. Por eso está amando más las cosas de este mundo. Y 1 Juan 2:15 nos alerta y nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. No quites tus ojos del Señor, porque los pondrás en lo temporal de este mundo. Los vas a poner en lo temporal de este mundo. Versículo 15. Fíjense el conflicto interno que tiene él. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Él
Confiesa que en realidad pensar como ellos no está bien. No está bien. Asaf nos indica que hasta ahorita no habla como ellos. Él no ha traicionado al pueblo de Dios. Sabe que la forma de hablar y comportarse de ellos no es la adecuada. Si lo hiciera no se sentiría a gusto porque es un verdadero creyente. No quiere parecerse a ellos para no afectar a los demás, a la generación de tus hijos, dice ahí. Pero está teniendo una lucha interna muy fuerte y está muy cerca de hablar como ellos, y él mismo lo confiesa. Versículo 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él pasó tiempo observando a los inicuos y cómo prosperaban. Pasó el tiempo tratando de encontrar una explicación humana, pero no la encontró. Estos pensamientos le resultaron una carga muy grande dentro de él y él dejó que creciera. Asaf en estos momentos está en una posición muy peligrosa, muy peligrosa. ¿Por qué a mí me pasa eso y a ellos no? ¿Por qué a este ser amado le pasa esto y a ellos no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, debemos de tener cuidado porque tú y yo, para no envidiar a los impíos, para no llegar a este conflicto, debemos de quitar nuestros ojos de lo temporal, pero también debemos de apuntar nuestros ojos en la eternidad. Debemos de apuntar nuestros ojos en la eternidad. Mira cómo empieza el versículo 17 con una palabra muy interesante: hasta que. Hasta que. Es decir, todo llegó a un punto y cambió de dirección. Esta frase es muy importante. Indica el punto final, muestra un cambio de dirección, un cambio brusco. Mira, el estudiante no va a terminar su curso hasta que pase su examen. Nada va a cambiar hasta que suceda. El hombre está muerto en sus delitos y pecados hasta que confiese su pecado y ponga su fe en Jesucristo. El pecador será esclavo de sus malos deseos hasta que nazca espiritualmente de nuevo. En esta vida siempre habrá sufrimiento hasta que lleguemos a nuestra morada celeste. Asaf nos indica que a partir de esta frase va a cambiar su forma incorrecta de pensar. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo cambiar a Asaf? Fíjense lo que dice: hasta que, entrando en el santuario de Dios, un día como cualquier otro, Asaf se presenta en el santuario y entra. Imagínate esa escena. ¿Qué es lo que ve cuando él entra al santuario? Recuerda que en esa época no estaba el templo y el santuario era el tabernáculo. El templo se construyó hasta Salomón, la época de Salomón. Pero ahí se realizaban sacrificios por los pecados. Ahí estaba el lugar santísimo donde se manifestaba a Dios con su pueblo. Pero piensa, cuando entra Asaf, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve Asaf? Asaf entra y vio a otros levitas como él sirviendo a Dios. Él ve sacerdotes sacrificando para el perdón de los pecados. Él ve creyentes como él orando, intercediendo por los demás. Él ve otro grupo alabando a Dios. Él ve todo esto al entrar. Lo que veía Asaf ahí era muy diferente a lo que percibía allá afuera con los impíos. Él está a punto de comprender algo que no hubiera podido comprender aislado, fuera del santuario, lejos de la comunión de los hermanos. El lugar donde su familia se reunía para buscar la presencia de Dios se volvió algo muy importante para Asaf en ese momento. Esta es una lección muy grande. Mira, en la vida de cada creyente hay lugares muy hermosos, especiales y agradables, pero ninguno se compara con el lugar donde Dios te ha puesto para servirle, para aprender, para alabarle.
en familia espiritual. Aprecia tu familia espiritual. En medio de esos creyentes, Dios te mostrará grandes cosas. Hubo un tiempo que yo salía mucho a predicar a otras iglesias, pero siempre que yo regresaba a la iglesia donde me había puesto el Señor, me sentía muy diferente. Aun cuando los hermanos allá me decían, voy a estar orando por ti, gracias, era muy diferente cuando alguien de casa me decía, voy a estar orando por ti, porque yo sabía que ese hermano sabía todo mi proceso, mi vida, mis luchas y tantas cosas más. Asaf llega con su familia espiritual y es cuando Dios le ilumina. Por eso él escribe, comprendí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. ¿Qué significa comprender? Bueno, actuar sabiamente, considerar, poner atención en algo que antes se ignoraba, notar, discernir, qué sé yo. Él comprendió. Llegó a un conocimiento que antes no tenía al entrar en la casa de Dios. Comprendí el final de ellos. Asaf usó su mirada espiritual para ver el futuro de ellos y alcanzó a ver que los pecadores terminarían mal. Ellos iban a terminar mal. Es la misma recomendación que da David en el Salmo 37, versículos 1 y 2, a aquellos que piensan de la misma manera. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. David da el mismo consejo, piensa en el final de ellos. Ellos tendrán un final muy diferente a los hijos de Dios. En ese mismo Salmo, versículo 37 y 38, David escribe lo siguiente: considerar al íntegro y mira al justo, no al impío, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos destruidos, la prosperidad de los impíos se extinguirá. Asaf volvió en sí y ahora comprende todo porque lo ve desde un lente bíblico. Asaf, al ver los sacrificios, se dio cuenta que no había un sacrificio para los pecados de estas personas. Por tanto, ellos legalmente serían culpables ante Dios, condenados eternamente. Pero sí había un sacrificio para él. No te dejes llevar por lo fácil y pasajero. Busca lo correcto y lo eterno ante los ojos de Dios. Porque si tú no ves las cosas desde una perspectiva bíblica, pensarás erróneamente que tu mejor vida es ahora y vas a ver como poco la vida que Dios te ofrece en el cielo. Versículo número 18. Mira cómo Asaf cambia su forma de pensar. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asoleamiento los harás caer. Esta es la tercera certeza a la cual llegó Asaf. Y es correcta desde el punto de vista de una persona que ve las cosas bíblicamente. En esta segunda afirmación ya Asaf ha analizado las dos caras de la moneda. Ahora sí, Asaf tiene toda la información necesaria para llegar a una conclusión adecuada. Asaf ha desarrollado su línea de pensamiento que lo llevan a la conclusión del versículo número 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ahora Asaf ve claramente y sabe que estos pecadores van a terminar muy, muy mal. Versículo 19. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta así. Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ellos terminarán muy, muy mal. Ahora Asaf tiene sus ojos puestos en Dios y alcanza a ver un futuro que antes no veía. De hecho, mira lo que dice el versículo 21, cómo estaba su alma. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Se llenó de amargura. Imagínate, Asaf abre su corazón, es honesto e indica que esos pensamientos erróneos lo estaban amargando. Imagínate, el director de la alabanza
Esa amargura debió haberse reflejado en su comportamiento. Ya no alababa a Dios igual, no trataba a los demás de la misma manera adecuadamente, no era honesto con los demás, tenía que presentar otra cara, a lo mejor muchas veces fue grosero. Eso es a lo que lo llevó el haber quitado los ojos de Dios. Ten cuidado, porque un razonamiento incorrecto sobre Dios hará que brote en ti una raíz de amargura y te va a contaminar, como dice Hebreos 12:15. Y él confiesa, tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué tan torpe era Asaf? Como una bestia delante de ti. Quizá delante de los hombres muchos le hubieran podido decir, sí, mira, tienes razón, pero ¿cómo es posible? Mira, qué injusticia. Pero ante los ojos de Dios, Asaf era una bestia. Salmo 32:9 nos dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Así era Asaf. Era como una bestia delante de Dios. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Sí, estuvo a punto de resbalar, pero por ser un verdadero creyente, no se apartó. Sabía que estaba mal. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Asaf confiesa que Dios lo iluminó y lo llevó al lugar donde él pudo pensar bien. Ahora te fijas, dice, y después me recibirás en gloria. Asaf no solo ve su presente en las manos de Dios cuando dice me has guiado según tu consejo, sino que también ve su futuro glorioso en Dios. Mira lo que dice, en el futuro viajará a la eternidad y Dios le recibirá en gloria. Es decir, le dará un galardón por haber guardado la fe, como Pablo nos lo dice en 2 de Timoteo 4:6-8. Tendrá una morada eterna con Dios, como lo prometió el Señor Jesucristo en Juan 14:2. Llegará a ser semejante al Señor Jesucristo porque lo verá cara a cara, como dice primera de Juan 3:2-3. Ahora Asaf puede ver todas estas cosas porque las está viendo desde la perspectiva de un hijo de Dios. Ve las cosas desde el punto de vista de Dios. Eso te animará, te fortalecerá, especialmente cuando lleguen esos problemas aquí en la vida donde estamos de pasada. Y la realidad es que debemos de ver las cosas así. Mira, para no envidiar a los impíos, quita tus ojos de lo temporal, apunta tus ojos en la eternidad, pero también pon tus ojos en Dios, no en los galardones, no en el cielo, en tantas cosas. Principalmente debemos de poner nuestros ojos en Dios. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Este es otro Asaf, totalmente diferente. Alguien que ahora está centrado, ahora que ve las cosas desde el punto de vista de Dios. Versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, otra vez esa frase, antes la usó para decir que se apartó, pero ahora la usa para decir lo siguiente: yo no sé los demás, yo no sé aquellos, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Sí, él ha tomado la decisión de seguir adelante y alabar a Dios, porque sabe que todo lo de esta vida es temporal y que aquí estamos de paso, y lo que vale la pena está allá con Él. Y mientras estemos en esta tierra, necesitamos caminar con Dios. Necesitamos caminar con Dios. ¿De qué cosas o personas debes quitar tu vista para que puedas apreciar la herencia que tienes en Dios? Ten cuidado, quizás has estado poniendo tus ojos en donde no debes. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ten cuidado. Debes de poner tus ojos en Dios. Debes de poner tus ojos en Dios siempre, siempre.
Hebreos 12:1-2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz en su faz. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira, si vives con tus ojos en lo pecaminoso y terrenal, sin pensar en lo eterno, es porque seguramente no conoces a Dios. Para poner tus ojos en Dios, lo primero que tienes que hacer es ver que eres un pecador, que has ofendido a un Dios santo y que necesitas un Salvador. Arrepiéntete de haber ofendido a Dios con esos pecados. Después pon tus ojos en Cristo, quien murió por esos pecados. ¿Recuerdas el primer canto? Él ya lo pagó todo. Y así como dice este canto, pon tus ojos en Cristo y lo terrenal va a ser sin valor. Habla con Dios y ponte a cuentas con Él. Si ya eres un creyente verdadero, no te dejes seducir por la envidia de lo temporal. Agradece a Dios por la porción que te ha tocado en esta vida. Y recuerda, como dice el pastor Bruce Blakey, no es el cielo hasta que estemos en el cielo. Vive con tu mirada en Dios, quien te llevará hacia una eternidad gloriosa, como nos lo enseñó Asaf en esta tarde. Esperamos que la meditación de este mensaje haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Si tú mantienes tu mirada en Dios, difícilmente verás la vida desde el punto de vista incorrecto.